Bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a iniciarla como de costumbre, recordándoles que este es un programa auspiciado por el método EVE para eliminar imperfecciones como la barriga, la celulitis, etcétera, métodos traídos de Corea del Sur y que se imparten en 3 locales: Los Ángeles, Vitacura y Concón. Hey, una corredora inmobiliaria, corredora de propiedades, que tiene métodos muy eficaces, trabajan como locos, se encargan de pocos pedidos y por lo tanto obtienen resultados, venden, arriendan lo que les hayan pedido. Y Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar o modificar o cambiar sus pisos, su parqué, temas de pintura, muebles de cocina, arquitectos para obras mayores, etcétera, lo que usted necesite. Y no olviden mi libro Resurrección, que lo está esperando. Segunda edición, ha sido muy exitoso este libro, igual que Para no tirarse por la ventana. Hay disponible también segunda edición de estas obras de vuestro servidor. Y vamos a partir de inmediato con hechos muy graves que creo yo que están manifestando el grado que ha llegado la corrupción en nuestro país. A propósito del famoso caso de la trama bielorrusa que está involucrando a Ángela Vivanco, que llegó a ser vocera de la Corte Suprema nada menos, y otros abogados y otros personajes, todos vinculados directo e indirectamente al mundo de la justicia. Resulta que había una máquina para vender fallos. Se vendían fallos. Una de estas personas, porque son varios los que están involucrados, la señora Vivanco, un señor Gonzalo Michele, un señor Marín, un señor Vargas, uno de ellos está contando la firme, está colaborando con la justicia, como se dice, y ahí aparecen los precios, las actitudes, y todo señala de que aquí no se trata simplemente de tal o cual juez particular con nombre y apellido, sino que aquí pueden haber, de hecho yo creo que hay otros que están involucrados en este negocio de vender fallos. La corrupción, estimados amigos, es siempre un asunto que va más allá de lo puntual, como se suele decir, para minimizar las cosas. Puntual es lo que se conoce, es un punto en el espacio y el tiempo, pero pueden haber otros muchos puntos que no se conocen. Estamos conociendo el caso de la señora Vivanco, estamos conociendo el caso de estos abogados, pero ¿cuántos casos no conocemos? ¿Cuántas otras ventas de fallos se han producido, se van a producir? U otras acciones que no corresponden a lo que tiene que hacer la justicia. Estamos hablando del poder que tiene como objeto impartir justicia, nada menos. Yo diría el más importante de todo, el que dirime las cosas, el que castiga a los delincuentes, el que determina quién tiene la razón en un pleito, nada menos. Es el mecanismo gracias al cual, o en virtud del cual, digamos, no nos andamos todos agarrando a balazos. Hay una corte que determina quién tiene la razón. Entonces, que se vendan los fallos atenta al corazón mismo de un régimen republicano. ¿Cuántos más enredos, por decirlo fino, hay en el mundo de la justicia que abarca no solo a los jueces, abarca a los abogados, aunque no sean miembros del Ministerio de Justicia, aunque no sean ni fiscales ni jueces, pero tienen que ver con la justicia, operan en el ámbito de la justicia? Ya hemos visto algunos casos, bastante sonados fueron en su momento. Bueno, ahora estamos viendo esto otro. ¿Cuántos tumores más hay aparte de este? ¿Cuántas metástasis? No lo sabemos. Pero podemos adivinar que hay más. Seríamos muy ingenuos si creyéramos que esta es la primera y última vez que una persona vinculada a la justicia estaba recibiendo dinero por fallar a favor del que le paga. Tendríamos que ser muy ingenuos para creer eso. Y el clima general que se vive en Chile, del cual he hablado ya tantas veces, es bastante significativo, es bastante elocuente. O sea, reina la deshonestidad a todo nivel, entre ciudadanos particulares que usan licencias médicas falsas para viajar al extranjero. Estamos hablando de miles, no de 2 o 3. Personeros, digamos, de los organismos públicos que desvían fondos a donde no corresponde, policías, en algunos casos que están vinculados con bandas de narcotraficantes, jueces ahora. Hemos visto algunos personal militar involucrado en el narcotráfico.
Está faltando que las monjas clarisas nomás estén metidas y estén regentando un prostíbulo nomás. Pues lo único que está faltando. Estamos hasta el yaco con la corrupción, estimado amigo. Yo no sé si quedará en este momento un grupo suficientemente importante de gente en Chile, en los puestos, digamos, que significativos, que tienen poder para hacer cosas, que tengan, por un lado, la honestidad suficiente para no dejarse tentar por el dinero y que tengan el coraje suficiente para luchar contra los intereses creados, porque una vez que la corrupción ha agarrado cierta fuerza, estimado amigo, ya no es cuestión simplemente de hacer una denuncia a la justicia. Uno enfrenta amenazas, a veces cosas de vida o muerte. Y ya que estamos hablando de la corrupción, y dicho sea de paso, les advierto que este programa va a ser más rápido que otro, más corto, porque tuvo un problema técnico que en el primer intento que hice, grabé todo un programa y resulta que no estaba grabado, así que lo estoy haciendo por segunda vez, así que estoy un poquito cansado de la garganta. Bien. Y a propósito de corrupción, como les he dicho, allí donde mete el dedo, Contraloría salta la pu. Les he dicho también, todas las semanas emerge un caso nuevo. Bueno, emergió otro. Contraloría detectó una irregularidad ahora en la gestión del CAE, esto que es el llamado, el acrónimo de Crédito con Aval del Estado para los estudios universitarios, para pagar las universidades. Una irregularidad que se traduce en 300.000 millones de pesos. Más o menos equivalente a más de 300 millones de dólares. ¿Mala gestión? ¿Platas que se van por otro lado? No lo sé. Pero estamos hablando de más de 300 millones de dólares. Estimado. Plata que sale de las arcas fiscales, plata que sale de nuestros bolsillos, nuestros tributos, nuestros impuestos. Otra irregularidad. Espero que sea solo una irregularidad, que sea un caso de ineptitud, porque aquí tenemos dos alternativas en Chile cuando emergen estas situaciones. O corrupción, o sea, robo, delito, o ineptitud. Eso es lo que hemos visto. Y a propósito de lo mismo, he visto al señor Cordero celebrando en una exposición el primer aniversario del Ministerio de Seguridad. Fue muy curioso porque, en general, como ustedes habrán visto muchas veces, las autoridades ya no están solas hablando, salvo cuando el presidente en una cadena nacional. Cuando alguien hace un punto, cuando un ministro o otra autoridad, siempre se hacen acompañar por una fila de como palitroques que están detrás, ¿se han fijado? Yo no sé por qué, para qué, pero ponen unos palitroques detrás, unas señoras y unos señores. Bueno, aquí en este caso habían dos palitroques, un hombre y una mujer. Pero estos palitroques no estaban inmóviles y con carepalo, como corresponde a un palitroque, sino que estaban muertos de la risa y se cuchicheaban uno al otro. Quizás con toda razón, porque francamente es un circo el Ministerio de Seguridad. Quizás, no sé si estaban riendo de lo que decía, creo que lo que se decía Cordero. No que se rieran de Cordero, sino que a lo mejor encontraban chistosa alguna ironía en lo que estaba diciendo Cordero. El asunto no tiene nada de chistoso. Fue una institución falsa, una institución decorativa, generada por este gobierno en el momento que era crítico el tema de la seguridad, en el momento que estaban matando carabineros. Entonces, para dar la sensación, el típico truco de esta gente de que se está haciendo algo cuando no se hace nada, es que se crea un nuevo organismo que además sirve para apitutar a los camaradas sin pega. Se crean leyes, se hacen declaraciones, se crean ministerios. Esa es la manera de responder ante el mundo. El Ministerio de Seguridad es un cero a la izquierda. No sé qué cosas habrá podido decir el señor Cordero para amenizar este primer aniversario. Seguramente, pero yo no lo escuché entero, ni mucho menos no tengo paciencia para escuchar a Cordero, debe haber hablado de cosas que han adquirido, de cosas que están implementando, como si la seguridad fuera una cuestión de comprarle más autopatrulla a los carabineros, o de comprarle más celulares, o de algún sistema de ese tipo. Se trata de voluntad, se trata de instrumentos reales para generar una estadística no de compras de autos, sino que de criminales detenidos y procesados. No sé si haya dado esa estadística el señor Cordero, y si hay una estadística, no, ciertamente que no derivó de la acción del Ministerio de Seguridad, que fue simplemente una bolsa de pituto y un artefacto mediático del gobierno de Boric. Otro más. Otra cantinflada, en este caso una cantinflada institucional.
Y ya que estamos en cantinflada, resulta que, y esto tiene que ver además con el tema de la increíble velocidad con que los intereses chinos están penetrando en nuestro país, como lo hacen en todas partes, empresas chinas, que en el fondo son empresas del Partido Comunista, o empresas dirigidas o controladas fundamentalmente por el Partido Comunista, están en la Constitución china, se han comprado, tienen la mayoría o tienen una porción considerable de acciones de empresas eléctricas generadoras y de distribuidoras, y en un plano más banal, no sé cuántos cientos de negocios y malls chinos ya hay en Chile. Se han metido por todos lados. Y aquí a propósito viene el cuento porque hay un mall que se está construyendo, un mall chino en Algarrobo, que ha producido la resistencia de los habitantes de Algarrobo. En el lugar que se está edificando ese mall había un restaurante muy conocido, duró muchos años, más de medio siglo, era un sitio de reunión, ahí iba a comer la gente de Algarrobo. No sé por qué se acabó ese restaurante, no tengo idea. El hecho es que no existe más. Y en ese mismo lugar se está construyendo un mall chino. Y ha generado mucha resistencia. Ahora, aquí viene la parte del cantinfleo. Saltó el alcalde de Algarrobo y dijo que el mall, la construcción seguía porque el mall, abro comillas, cumple con las normas las normas de construcción, etcétera, ocupación de suelo, todas esas cosas vinculadas con construir algo en una comuna, cumple con las normas de 1998, o sea, del siglo pasado. No ha pasado nada entre el año 98 y el año 26, supongo, ¿no? No ha pasado nada. Cumple con las normas. Bueno, tal vez cumplió con los incentivos también. Me refiero, por supuesto, a los incentivos urbanos, obviamente. Me refiero a que a lo mejor estos chinos van a plantar unos 3, 4 arbolitos frente a la fachada que no tapen mucho, sí, frente a la fachada del mall, o van a poner un par de columpios en una plaza, todo para, digamos, para la felicidad de los habitantes de Algarrobo. A esos incentivos me estoy refiriendo, que quede claro. El hecho es que sigue esta verdadera invasión china, que no se detiene, y que nadie tiene mucho interés en detenerla tampoco, porque aquí hay plata de por medio, pues, estimados amigos. Si lo hemos visto incluso a niveles de congresales. Hay plata de por medio, hay favores. Los chinos entran así, son sutiles. O sea, no tan sutiles en realidad. Usan ese mecanismo no muy sutil, pero muy eficaz, que se llama dinero. Punto. Están en todas partes. Se van a apoderar de China, finalmente, a este paso. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema con que haya más negocios chinos? El problema con que haya más negocios chinos es que perjudican a los negocios nacionales, por un lado, y segundo, las prácticas comerciales chinas son muy distintas a las nuestras. Son muy distintas a las del mundo occidental. Y si ustedes no me creen, quieren tener una prueba práctica de cuán distintas son esas prácticas, entren a cualquiera de estos sitios de grandes empresas chinas que venden de todo a todo el mundo, ustedes saben a cuáles me refiero, y vea, por ejemplo, cómo un mismo artículo cambia de precio a medida que usted se va moviendo de página a página, y cómo cambia de precio especialmente en la canasta cuando usted decide comprarlo. Y luego vea cómo cambia la calidad del producto o lo que hace el producto, que se avisaba que hacía tal cosa y cuando llega a sus manos descubre que no. No siempre, pero muchas veces, las prácticas comerciales chinas son muy distintas. Para ellos, digamos, en la pillería, el hacer pisar el palito a alguien, no es un acto de deshonestidad, es un acto de viveza. Si usted compró algo que le decían que era una unidad, como me pasó a mí, una unidad de memoria externa, un driver de no sé cuántos terabytes, y resulta que descubrí que era de 64 megabytes, y además había una serie de archivos que no era capaz de memorizarlo. O sea, fue una estafa. Eso ocurre frecuentemente. Entonces, se trata de muchas cosas más. No se trata de ser antichino. Se trata de tomar en cuenta la facilidad con que van estableciéndose, van dominando, se van invadiendo los espacios del comercio nacional y van implantando sus prácticas, muchas de las cuales además tienen que ver con grupos de mafiosos. El comercio chino muchas veces está asociado muy directamente o apenas indirectamente con las tríadas chinas, con grupos que se dedican a extorsionar, a prestar dinero con unos usurarios y después si no les pagan, bueno, esas prácticas ya se están viendo. Por eso que lo menciono, pero saben cumplir con los incentivos necesarios. Ah, y se me olvidaba, por supuesto, con las normas de construcción del siglo pasado. Y a propósito de los chinos, amigos,
Les voy a contar algo que está pasando en China, pero antes me voy a referir a Neuro 300, un producto muy interesante, un nootrópico que le permite mantener, hacer uso del 100% o cerca del 100% de sus capacidades mentales en el día a día. O sea, mantenerlo en el máximo de alerta, concentración que usted puede tener, pero que habitualmente uno no está al 100%. Un día está más distraído, otro día está más deprimido, otro día se comete más errores, otro día no tiene ganas de hacer nada. Bueno, Neuro 300 es un nootrópico que va a mantenerlo usted en mejor estado, va a poner a su disposición sus propios recursos mentales. Y el otro producto es Tau Plus, que satisface otras necesidades como ustedes están viendo en el afiche. Esto se puede comprar en Mercado Libre, no requiere receta. Sigo con Oxibiota, el polvito que destruye los malos olores. Mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Con esas usted destruye las bacterias anaeróbicas que inician la descomposición, que a su vez produce el mal olor. O sea, va a la raíz del problema. Necesario usarlo en los restaurantes, por ejemplo, en los casinos de instituciones públicas o privadas donde hay mucha materia orgánica y en las casas también. Sigo con Praderas de Frutillar, una iniciativa inmobiliaria muy hermosa, segunda etapa en la región de los lagos, sitios de 5.000 metros con ya instalada la electricidad, el agua, fibra óptica incluso, y además de lo lindos que son esos lugares donde usted tiene vista al volcán, a los bosques, a las praderas, la belleza de la región de los lagos, está a 5 minutos de Frutillar en vehículo para si usted necesita comprar algo en un negocio o quiere ir a un restaurante. Hay muy buenos restaurantes en Frutillar. O quiere ir al Teatro del Lago, al lago, lo que sea. O sea, los dos, lo mejor de dos mundos a 5 minutos de distancia. Y termino con Fastmark.cl, una empresa de carga chilena que trae desde Estados Unidos a las empresas y a los particulares lo que necesiten. Grandes cargas para las empresas, las cargas pequeñas o relativamente pequeñas que usted encargue algo que compró en Estados Unidos, se lo pueden traer y se lo van a traer con la misma eficiencia con que tratan las grandes cargas de las empresas. Bien, en China se está produciendo una purga en gran escala. Prácticamente toda la alta dirigencia, el generalato de las Fuerzas Armadas chinas fue decapitado por Xi Jinping. Hay una lucha de poder. Las luchas de poder en los sistemas comunistas se llaman purgas, así lo llaman ellos. Ellos lo bautizaron así en Rusia, purgas. O sea, como cuando usted toma un producto para ir al baño, para botar eso. Purgas, así las llaman. Purgas que en Rusia eran con un balazo en la nuca y acá no sé si con balazo en la nuca en China o con expulsión o con mandarte para la casa o a un centro de reeducación, como llaman allá, a los campos de concentración. No sé, pero el hecho es que Xi Jinping está en una lucha con otra facción que tenía otras ideas y Xi Jinping parece que está saliendo triunfante y está reafirmando su poder. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Los que fueron decapitados políticamente, militarmente, evidentemente era porque eran opositores a Xi Jinping. ¿En qué eran opositores? Bueno, a lo que piensa Xi Jinping. Y Xi Jinping ha declarado 1 millón de veces que quiere hacerse de Taiwán, recuperar Taiwán, que cree que es propiedad china. Entonces uno se puede imaginar que este generalato decía, no vamos a llegar a una guerra con Estados Unidos o con nadie por culpa de Taiwán. Me imagino que habían objeciones a los planes de... Bueno, esas objeciones, que quizás demoraran las cosas, se acabaron porque se acabó ese generalato y ahora Xi Jinping tiene las manos libres. No sé en qué se va a traducir esto, pero puede ser bastante peligroso. Vamos ahora a don Jaime Sáez del Frente Amplio, jefe de bancada del Frente Amplio, que ha hecho algunas declaraciones a raíz de esta disputa, que yo creo que ya es más que una disputa que hay entre el Frente Amplio y el Partido Comunista también, pero especialmente el Frente Amplio, con el Partido Socialista, que hace unos días se reunió con los restos mortales de la ADC y con la Federación Regionalista Verde, creo que se llama, Regionalistas Verdes, por lo menos de esa parte me consta que se llaman así, para formar una nueva agrupación, probablemente. Y lo más concreto y claro, pero no está muy claro quiénes más podrían formar esa coalición, probablemente el PPD, no sé, pero lo que sí está muy claro es que no participaron en ello, en esta cuestión, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hace rato ya que hay disputas entre estos grupos. Desde el principio el gobierno, digamos, de Boric. Se unieron
porque había un gobierno de por medio. Los políticos quieren llegar al poder, quieren llegar al gobierno. Esa es la razón de ser de un político. Porque quieren materializar sus ideas por una parte y porque quieren disfrutar de los privilegios del poder por otra. Es la razón de ser de la política, de los políticos. Entonces eso allana muchas dificultades, muchas diferencias. Fueron juntos porque tenían una cosa común. Había que llegar al poder ganando con Boric. Ahí no hay ninguna, digamos, diferencia. Todos votamos por Boric, todos queremos que gane Boric. ¿Qué dificultad podría haber ahí? Eso une. Pero una vez que empezó el gobierno y empezó el Partido Socialista a convertirse en una especie de vagón de cola, empezó a predominar en los puntos de vista del Partido Comunista. Lo cual es razonable porque son los que tienen las ideas, ¿no? Apoyados por los niñitos chicos del Frente Amplio. Bueno, en ese caso, entonces empezaron los problemas. Problemas que se trataban de tapar con los llamados a la unidad, los permanentes llamados a la unidad que por sí mismos están implicando que no hay unidad. No se hacen llamados a la unidad si hay unidad realmente, que no es tema. Bueno, entonces apareció Sáez a propósito de todo esto y dijo que todas estas posturas, estos decires de la señora Bodanovich, que en un programa la bauticé Marinkovic, ya saben que tengo problemas con los nombres y apellidos, todo esto serían bravuconadas, y agregó, creo que no hay un quiebre realmente. Bueno, respecto a lo primero de las bravuconadas, no, yo no creo que sean bravuconadas, porque una bravuconada es decir algo en un tono fuerte, intenso y sonoro, de algo que después no se hace, lo que hace Trump, por ejemplo. Esas son bravuconadas. Pero aquí efectivamente están empezando a conformarse como un referente político distinto. Yo creo que van para allá por la lógica de las cosas, como he dicho muchas veces. No es una bravuconada, es un hecho. A propósito de bravuconada, aquí los bravucones ha sido el Frente Amplio. Un movimiento porque no les da para partido. Por mucho que se hayan constituido como partido desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista real no son partidos, es un movimiento nomás. Ya voy a examinar eso. Ellos han sido los bravucones. ¿No bravuconearon de que ellos tienen una moral superior? ¿No bravuconearon basureando los años de la concertación y a la gente que participó en esos años? ¿No bravuconearon arrogándose la salvación del país, que ellos venían a limpiar la política, a cambiar todo, y con eso engañaron a montones de necios y de incautos en este país? Esos son bravucones. Palabras que no tienen contenido. Eso es ser bravucón. Yo no sé particularmente si Sáez o no es bravucón como individuo, pero su movimiento, no su partido, su movimiento es bravucón. Bravuconearon todo este tiempo. Y ahora no, porque están derrotados, porque los pillaron con las manos literalmente en la masa muchas veces. Así que mejor que ni mencionen la palabra bravucón, señor Sáez. Y dicho sea de paso, voy a examinar un poco el tema del Frente Amplio, un poco más de lo que lo he hecho en otras oportunidades, porque amerita un análisis, porque para que se vea que cuando yo estoy hablando de cómo es el Frente Amplio no estoy bravuconeando, estoy basándome en análisis políticos que no derivan simplemente de mi capricho personal o de mis ideas personales, sino que de estudios de mucho tiempo de cómo funcionan los movimientos políticos, los partidos políticos, cómo se generan, etc. Pero antes, amigos, les voy a contar de Conversas Numéricas, un ingeniero de la Chile que yo conozco, el Mauro, que desarrolló una manera de enseñar las matemáticas que va a terminar con los problemas de los niñitos que no les gustan las matemáticas, que les cargan las matemáticas, que sacan malas notas, cosas muy malas, no solo para el colegio, sino que para toda la vida. Conversas Numéricas enseña las matemáticas como debe ser, como un modelo de pensamiento, no como un catálogo de fórmulas. Eso es una lata, por supuesto. Horrible. A mí me tocó eso también en el colegio. Me acuerdo del libro que se usaba en esa época, el Prochle. Horror. Horror de horrores. Así que Conversas Numéricas, pónganse en contacto, amigos. Ahí están los datos. Sigo con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en lingotes, en monedas, según el caso. En oro vienen en lingotes y monedas, y en plata en lingotes nada más. Una inversión fantástica, no solo una defensa financiera, sino que estos lingotes o monedas de oro o de plata, que tienen un 99% de pureza garantizado por la Universidad Católica, son una tremenda inversión. La plata subió en un 90% de valor el año pasado y el oro un 60%. No me imagino qué mejor inversión es esa. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores.cl, una empresa
que está en condiciones de hacer un escáner a la logística de su empresa y ver qué es lo que está funcionando mal. Cosa muy necesaria porque cuando funciona algo mal en la logística, eso no se refleja en los libros de contabilidad. Simplemente se están perdiendo clientes, se está perdiendo plata y no se nota. Es como una hemorragia interna, suave todavía, pero creciente, que de repente uno se desploma. Ojo con los problemas logísticos. Ellos ven los problemas, le dan un modelo alternativo de funcionamiento y le buscan el personal adecuado. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede contratar a un grupo de artistas del flamenco para amenizar una actividad privada de su familia. Por ejemplo, como han estado en varios ya, cumpleaños, matrimonios, bautizos, reuniones de familia, los primos, los tíos, los abuelos, lo que sea, han estado en eventos corporativos, en restaurantes, no solamente en Casa del Jamón, sino que en otros están disponibles. Ellos ponen todo el equipo, ponen el tablao, ponen el equipo de sonido y se ponen ellos para un espectáculo precioso y original. Flamencas.cl. Bien, el Frente Amplio es un movimiento, no un partido todavía. No sé si será partido desde el punto de vista jurídico porque cumplieron con las exigencias legales para matricularse como partido, pero no son un partido en el verdadero sentido de la palabra, es decir, una organización de personas que se reúnen porque comparten una doctrina, una teoría, una cosmovisión, una teología. Eso no lo tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio está en la fase inicial. Sigue todavía siendo un movimiento aunque se llame partido. Sigue siendo un fenómeno generacional y aspiracional. No una postura política definida, clara, buena o mala, pero definida. No tienen su Mein Kampf o su Kapital, Das Kapital. Ahora, la naturaleza de un movimiento está determinada por varias cosas. Primero que nada, fundamentalmente, por la naturaleza de la generación que le dio origen, le dio nacimiento a ese movimiento. Y en este caso es la generación que más o menos podemos poner nacida entre los años 85, 80, 85 y el 2000, 2005. Más o menos. Gente entre 20 años, 40 años, gente más o menos de ese periodo. Ustedes pueden poner el tramo en donde les parezca, pero digamos, de finales del siglo XX y principios del XXI. Es gente de esa generación. Al nacer en ese periodo, nacieron en un determinado contexto histórico, político, cultural, ideológico, etc. Determinados problemas estaban surgiendo a la luz, que antes no existían. El tema del medio ambiente, el tema de cómo tratar a los homosexuales, el tema de todas esas cosas, el tema de los llamados pueblos originarios. Esos temas no existían antes, pero existían cuando ellos nacieron y empezaron a crecer y empezaron a educarse, o a mal educarse, o a formarse en todo caso. Eso fue lo que, se metieron en sus cabecitas. Vivieron en un determinado momento económico del país, más próspero que el pasado. Contaron con tecnologías, dispositivos, cosas que sus padres no tenían, que les cambiaron la vida en muchos sentidos. La internet, no hablemos ya de la televisión, que era cosa vieja. La internet, los celulares, toda la facilidad para tener automóviles o vehículos motorizados, montones de cosas. El acceso, a movimientos culturales o ideológicos de otras partes del planeta, que ahora todo se comunica rápidamente por la internet. Entonces se formaron de cierta manera. Se empaparon con ciertos temas que sus papás no conocieron más que cuando ya eran adultos. Para ellos fueron formativos de sus mentes, esos temas. Vivieron en ciertas circunstancias económicas más fáciles, mucho más prósperas que la de sus padres o sus abuelos. Se formaron de cierta manera. Y esa es la generación que hizo suyo esos temas y los convirtió en aspiraciones. La manera que ellos tienen de ver el medio ambiente, o sea, de resolver los temas ambientales. La manera que tenían y tienen de resolver los temas que tienen que ver con las sexualidades. La manera como ven el tema de las distintas etnias que siempre pueden existir y existen en una nación, que siempre han existido, pero que de pronto llegan a existir de una manera distinta en este momento. Ya no se habla de simplemente que hay gente de origen mapuche, se habla de los pueblos originarios. Es una manera completamente distinta de ver la cuestión. Ya con eso de originario
ya están viendo las cosas de una manera diferente. Y están aceptando un punto de vista que desde el punto de vista de la lógica no tiene sentido. No hay pueblos más originarios que otros, ni personas más originarias que otras. Pero eso no entra en las cabezas de estas personas. Se formaron de esa manera. Y aparece este movimiento del Frente Amplio como una manifestación política de esas aspiraciones. Es un movimiento aspiracional. No han llegado a la etapa de tener su propia cosmología, su propia teoría, su propia doctrina, su propia teología. No la tienen. Por eso, estimados amigos, como ustedes lo han podido ver a lo largo de estos años de gobierno de Boric, que como no tienen su propio punto de vista conceptual sobre las cosas, sino que tienen emociones sobre las cosas, es que han votado siempre lo que el Partido Comunista vota. Porque el Partido Comunista sí tiene una idea específica de las cosas. Mala o buena, yo creo que mala, pero una idea precisa. Ellos tienen una visión, la visión marxista del mundo. La visión comunista del mundo. Entonces, para ellos no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de idea, es una cuestión de principio. Por consiguiente, el Frente Amplio, cuando han venido las votaciones, miren ustedes con qué naturalidad, con qué facilidad, con qué fluidez se han sumado a las posturas del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque no tienen la propia, pues. No la tienen. Eso es. Tienen arrogancia. Se creían superiores moralmente a la gente que iban a reemplazar y que reemplazaron. Se creían superior a los Ricardo Lago, a los Eduardo Frei, a los Patricio Aylwin. Se creían superiores a toda esa generación política. No eran superiores. Eran inferiores, yo diría, intelectualmente. Porque esa generación que ellos consideraban la de los viejos que había que reemplazar, era formada por gente que tenía sustancia, tenían estudios de verdad, pues no esto de pegar unos posgrados con tachuelas en las paredes, así estudiando, pagando un título en alguna universidad. Era gente bien formada, intelectual, con unas bibliotecas profusas, algunos hasta hablaban 2 idiomas. No eran superiores. Tenían experiencia, además, de lo que se puede y no se puede hacer en este mundo. Así que llegaron llenos de ilusiones, llenos de sentimientos, llenos de aspiraciones y llenos de arrogancia. Y vieron ustedes, ahí está el resultado. Lo tenemos a la vista, ¿no? Por algo el país los rechazó. Si estas cosas tienen, digamos, un correlato en los hechos. Cuando un movimiento es rechazado en forma tan aplastante y clara como en este caso, de las elecciones presidenciales, y como eran rechazados en todas las encuestas, bueno, está claro, no dieron el ancho, ni el alto, ni nada. No tenían el peso. Eran, como dice esa vieja frase, más liviano que un paquete de cabrita. No tenían por dónde. Así es que, cuando el señor Sáez dice que es una bravuconería lo de ser abogado y los demás, está muy equivocado. Esa es una forma de arrogancia también, ¿eh? Lo suyo es una bravuconería. Nosotros estamos en la razón. Ustedes están bravuconeando. Ustedes no están realmente separados de nosotros. No hay un quiebre. No puede ser. Bueno, sí hay un quiebre. Un quiebre que estaba de antes, de hecho. Lo que pasa es que se mantenía pegado con moco, como se dice, con saliva, porque estaban todos arriba, en la moneda, en el poder, en los ministerios, en los gremios, en todos lados. Y eso, el poder es un gran pegamento. Tenían que estar juntos para seguir ahí. Pero ya se acabó eso. Fueron derrotados. Ya no hay ninguna razón para que sea Bodanovich, para que los señores de la democracia cristiana, para que los señores del regionalismo verde sigan pegados a ese carro de perdedores. ¿Para qué? No van a recibir nada por ese lado. Se condenan a la muerte. Por eso que yo he hablado de que aquí hay una lógica de las cosas más poderosa que los análisis de estos analistas que dicen que es muy difícil que tal cosa ocurra. No, puede ser muy difícil, pero va a ocurrir. El hecho de que algo sea fácil o difícil no excluye la necesidad de que ocurra. Es como ser un montañista. Usted o sube o baja la montaña, y en cualquiera de los dos casos es muy difícil, pero no hay otro camino. Si usted baja, tiene que bajar. Si usted sube, tiene que subir. No hay alternativa. Para el Partido Socialista y otros, no hay ninguna otra alternativa salvo reconstituirse como un referente de centro-izquierda razonable. No tienen alternativa. Les cueste mucho o poco, pero lo van a hacer.
Si les cuesta mucho, se va a hacer un proceso lento y doloroso y algunos van a soltar lágrimas, pero va a ocurrir porque no hay otro camino, es una cuestión objetiva. Esto no es un tema subjetivo de si es difícil o no es difícil. Va a ocurrir, está ocurriendo. Así que la bravuconería, señor Sáez, es suya, no de Bodanovich. Dicho sea de paso, la señora Bodanovich, a la cual yo he criticado muchas veces, como he criticado a todo el mundo, está bastante por encima intelectualmente de estas personas del Frente Amplio. Sí. O sea, en fin. Amigos, les quiero recordar ahora a Controller, una empresa que pone un énfasis muy especial en, aquí lo tengo anotado para no equivocarme en nada, una empresa que hace un estudio que, digamos, se dedica al tema contable de las empresas. Ese es su énfasis, llevar contabilidades bien hechas, optimizar la contabilidad, mejorar los procesos administrativos y todo esto con 20 años de experiencia. 20 años haciendo esto. Tienen además una experiencia internacional. Han estado tratando estos temas contables con multinacionales, tanto las que tienen sede en Chile como las que no, extranjeras totalmente. Controller, amigo, el tema contable, bueno, ¿para qué le digo lo importante que es? Póngase en manos de Controller, así como le recomiendo ponerse en manos también de InsightChile.cl. Esta empresa se especializa en el tema tributario. Tienen abogados tributaristas, contadores, auditores, personal que está hace años, 15 años en esto. ¿Para qué? Las empresas que tienen problemas que han tenido problemas, están metidos en un lío con el impuesto interno, para regularizarles su situación bien, para que no tengan más problemas, para que tributen lo que tienen que tributar, para optimizar la carga fiscal y todo esto y evitar, insisto, riesgos tributarios. InsightChile.cl. Sigo con Safe Fire Trailer, que ustedes ubican en safefiretrail.cl, este vehículo pequeño, pero muy potente para combatir incendios, que se remolca. Es un remolque que lleva 1000 litros de agua, extintores, motobomba, manguera y otros implementos, me imagino que palas y otras cosas como esas, para combatir el inicio de fuegos, especialmente esto en predios agrícolas donde no hay una manguera de jardín para ir a apagar un incendio en el bosquecito o en un galpón o en no sé dónde, en el establo incluso. Entonces usted engancha este remolque a su vehículo y llega al tiro donde está el foco y lo puede extinguir, o lo tiene controlado mientras llega la caballería. Mientras llegan los bomberos, llega el avión cisterna, llegan los brigadistas. Esto hay que tenerlo, amigo. Es como tener un extintor en la casa para combatir el inicio de un fuego antes que se convierta en un incendio incontrolable. Véalo en el sitio cómo funciona. safefiretrail.cl. Bueno, amigos, como les dije al principio, esta es la segunda versión que estoy haciendo del programa porque la primera no me grabó. Error mío. Estaba saturada la memoria del aparato que uso para grabar, así que tuve que hacerlo de nuevo, pero ya no me da la garganta, así que si salió más rápido, más apurado, les doy mis disculpas. Mañana estaremos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.